¿Pusiste play? Sí. Ah, listo, dale. ¿Qué tal, amigos bohemios? Bienvenidos a un nuevo video de Atlantermo. Tenemos el placer de estar acompañados de una gran persona, muy querido por el club y bueno, actualmente responsable de llevar al equipo a lo más alto. Así que paso a saludar. Buen día, Pelle. ¿Todo bien? Todo bien. Buenos días. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Antes de arrancar, sabés que sabemos que hace poquito fue tu cumpleaños. Mañana. Sí, va a ser mañana, pero el video sale. Dale, avísamelo. No vamos a Sí, hacer pero tan avísamelo. mufa. No, sí, tenés razón. Error de producción. Eh, de haberle Avísamelo. avisado. Yo pensé, me venía a hablar. Esto va en blanco y negro. Está Pero- perfecto. Antes saluda, Y por la duda. No, Por eso no voy a decir no nada. vamos a decir esa palabra. Pero ya que fue tu cumpleaños, te trajimos un regalo. Dale, para muchísimas que gracias. Disfrute con la familia. Si Muchas querés, gracias. abrirlo, es un aperitivo para que puedas disfrutar. Es el presupuesto que nos alcanzó. Mini- digamos. No, Malbec, aparte Malbec me gusta. Sí, no, sí, no, sí. Así que Más bueno. suavecito, bien. No te vamos Bien. a desear nada todavía porque Muy bien. dicen que de mala suerte, pero bueno, ya que pasó tu cumpleaños hace poco, queríamos arrancándote regalándote. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, contame antes de empezar con las preguntas, ¿cómo estás? ¿Cómo está la pretemporada? ¿Cómo te encontraste al equipo? Bien, bien, la verdad que muy contento. El club, la verdad que lo encontré muy bien, muy ordenado, con las cosas claras. Entonces, desde ese lado, para uno como entrenador, es todo mucho más fácil, desde ese lugar. Y la verdad que con los chicos muy bien, armamos un gran plantel, muy bueno, vamos a armar un buen equipo también. Y a partir de ahí, lógicamente, trabajando en lo que nosotros pretendemos. La semana pasada, la anterior por ahí que estuvimos en Mar del Plata, un poco más intensa desde lo físico, lógicamente, pero bueno, siempre nosotros tratamos todo el tiempo de trabajar con pelota y de llevarle el modelo de juego que nosotros pretendemos para que ellos se sientan cada vez más cómodos y que cada día vaya fluyendo mejor. Perfecto. Ahora en un ratito vamos a meternos más en lo que es la actualidad, pero me olvidé de saludar a mi compañero que tenemos No, acá se a le la va bien, se le va derecha. bien. Creo que parece. Estaba bueno, hubiese estado bueno, sí. Hubiese estado bueno. No, ¿qué tal la gente hincha de Atlanta? ¿Cómo están? Bienvenido a un nuevo video de Atlantermo. Un honor tenerte acá, agradecerte por tu tiempo. Sí, vamos a estar repasando no solamente tu actualidad en el club, sino también hablar un poquito de lo que fue tu paso como jugador, tanto en Atlanta como... Ay, te quiero hacer 3 preguntas, que ya, porque te lo dije, sobre tus 3 sudamericanas que ganaste. Pero así que nada, bienvenido a estar acá en Atlantermo y gracias. espero que te sientas a gusto. Sí, muchísimas gracias. Sí, estamos muy contentos. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, queríamos arrancar. Permitime agradecerle al asistente que yo sin esto no laburo. Qué O sea, bien, yo qué sin bien. esto no puedo laburar. Está bien, está bien, está bien. Perdón, Ahora sí, seguí, continúa. Mil Queríamos disculpas. arrancar retrotrayéndonos a tu llegada al club por aquellos años cuando eras un jovencito jugador de fútbol. Contarle, que le cuentes a la gente cómo fue tu llegada al club y bueno, más o menos en qué categoría fue inferiores, cómo fue tu llegada y demás. Bueno, yo llegué en quinta división al club. Había hecho todo lo que es división inferiores hasta séptima en River. Después tuve un paso en la sexta por el Boys, medio año. La verdad que entre la distancia que tenía el lugar de entrenamiento y la desorganización por ahí que tenía en ese momento el club, no estaba contento y estuve medio año y me fui. Y a partir de ahí ya estaba medio al límite de continuar, ya tenía 16, 17 años, 15, 16. Jugaba a la noche en Parque Norte, en Parque Norte, con mi hermano más grande, Fabi, el Pepe Castro, que lo conozco, me conoce desde que nací, ahí en Estrella Maldonado. Y en ese equipo también jugaba Luchito Maraboto. Entonces nada, íbamos a jugar todos los jueves a la noche, jugábamos ahí. Y bueno, y un día, tanto él como Lucho, tanto Fabio como Lucho, me dicen que van a agarrar la división inferior del club, que querían hacer un trabajo ahí en juveniles, de conformar algo lindo, para trabajar con todas las categorías y que bueno, sabiendo mi situación, que ya no estaba más en All Boys en ese momento y estaba sin equipo, si me quería sumar.
que les gustaría que vaya y la verdad que, como siempre digo, por ahí era mi última bala. Y nada, conociéndolo a Fabián, conociéndolo a Luis en ese cortito tiempo que estuve con él ahí en Parque Norte, que jugábamos a la noche, le dije que sí. Y bueno, ahí arranqué, llegué, como te digo, en quinta división, hice quinta, hice un año o medio año de cuarta y ya ahí en el 2001-2002, en el momento que Atlanta había armado el famoso Dream Team, El famoso Dream Team. bueno, me toca subir al primer equipo justo con ellos, ¿no? Agarra Fabi, agarra Luis, los dos interinos, y bueno, me subieron al primer equipo y por suerte una vez que subí, ya más allá después de los cambios de entrenadores que hubo, me pude mantener. Exactamente. Cuando llegó tu debut en 2001, ¿qué fue esa sensación que vos sentiste de me toca? ¿Qué nerviosismo, ansiedad? ¿Qué es lo primero que se te cruzó? Si te acordás, ¿no? Sí, no, cómo no me acordás, sí. Es más, en ese momento no había reserva, no se jugaba. Creo que jugamos solamente un partido en cancha de colegiales, me tocó ir al banco. Entonces ya para mí eso era algo lindo, estar en una reserva. Antes el partido se jugaba previo a la primera. Y en ese momento, bueno, lo que te decía, había armado el Dream Team Atlanta. Fue un año difícil, las cosas no salían, hubo cambios de jugadores. Y en ese momento por ahí nos tocó empezar a jugar a muchos chicos del club. Que la verdad después fue una gran base del equipo que por ahí después termina ganando el torneo, que no podemos conseguir el ascenso. Y la verdad que ese partido en cancha de Almirante me toca ir al banco de suplente y sí, el nerviosismo lógico del debut en primera. Y me tocó entrar, el partido terminó 1-0, perdimos 1-0 y entré creo que faltando 10-15 minutos. En ese momento jugaba de enganche, por una cuestión física también, era más chiquito, más flaquito y Fabi y Luis por ahí pretendían que juegue más en esa posición para no tener tanto roce. Así que nada, lo tengo como si fuese el día de ayer. ¿Te acordás con quién fue el cambio en el partido? ¿A quién? ¿Por quién entré? Sí. Ay, ahí sí me mataste. No sé si había sido el Loco Pedraza o el Loco Pedraza estaba dentro del campo. Pero si te digo te miento. Íbamos perdiendo, así que seguramente debe haber sido un cambio por ahí más ofensivo. Yo entraba de enganche, así que seguramente debe haber sido un volante más defensivo, pero si te digo te miento por quién fue el cambio. Lo vamos a buscar, en algún lugar tiene que estar. Bueno, debutaste, ¿y cómo se fue forjando ese sentimiento con Atlanta, ese sentido de pertenencia? Que bueno, después sabemos que fue una gran parte de tu vida al club. Sí, bueno, sin duda que desde el momento que uno empieza a ir a entrenar a Celina, con lo que representaba llegar hasta allá, yo vivía acá en Palermo, era todos los días 1 hora y media, 2 horas de colectivo para ir, y lo mismo para regresar. Y la verdad que llegué a un club que en quinta división, la 82, que en mi categoría tenían un grupo excelente, me recibieron de gran manera, es el día de hoy que con gran parte de ellos todavía sigo teniendo relación. Bueno, Gonza está trabajando acá en el club, Mingui, y después muchos chicos, cuando nos juntamos 82-81 en cuarta división, lo que decía recién, fuimos los que subimos al primer equipo. Y en ese momento en el plantel había por lo menos 10 jugadores que habíamos venido juntos de esa quinta, cuarta división de Celina, y nos recibieron los chicos que estaban grandes en primera de gran manera. Entonces, desde ese lado, desde el día a día en Celina, los entrenamientos, el post-entrenamiento, irnos a comer por ahí todos juntos, o mismo cuando ya subimos a primera, que por ahí, por ser los más chicos, no teníamos tanta continuidad todos los fines de semana. Veníamos a entrenar el día del partido, previo al partido a la mañana acá, nos íbamos al kiosquito de acá a la vuelta, que no sé si sigue estando, a comer un sándwich de milanesa con una coquita, y estábamos siempre para otro lado, éramos 6, 7, Mingui, Ávila, Ramírez, Vinci, Soto, o sea, éramos toda una banda, no me quiero olvidar de ninguno, el Tano Estazone, que íbamos siempre para todos lados, y bueno, desde ese lugar uno ya empieza a sentir un cariño especial por el club, más allá de que por ahí me tocó estar esos 2 años solamente en inferiores, pero bueno, lógicamente lo vivido es lo que te termina acercando más a
a la institución. Y además los años más importantes, pues fue tu consagración de pasar de ser un jugador de inferiores, obviamente, a cumplir el sueño de primera división. Sí, sin duda fue el lugar donde tuve la chance de cumplir el sueño de chiquito, de que fue jugar en primera, y después, bueno, lógicamente me mantuve y tuve la posibilidad por ahí de a futuro seguir creciendo en la carrera, pero uno nunca se olvida de sus inicios y del club que le abrió las puertas. Okay. Te ha tocado jugar con unas de mis marcas favoritas en cuanto a las que nos vistieron, Sport 2000. Por 2000. ¿Cuál crees que fue la camiseta más hermosa que vos decís, che, esta está bárbara? Yo recuerdo una manga larga divina. La Tafirol. También, la Tafirol. Sí, bueno, la que ganamos el torneo estaba buena y la del año anterior, la de la salvada del descenso también, creo que eran modelos que en lo personal me gustaban mucho. Lógicamente, creo que cuando a mí me toca subir, no sé si teníamos Dana en ese momento, y bueno, y anteriormente el club creo que llegó a tener Adidas, ¿no? Y ese tipo de marca, pero en lo que a mí me tocó, Sport 2000, porque aparte se mantuvo, lo tuvimos varios años, entonces no tuve la posibilidad de tener, creo que tuve Dana, Sport 2000, y yo ya después me parece que me fui y ya no llegué a tener otra marca que nos vistiese. Pelle, justamente en esos años hay una gran campaña recordada hoy en día por todos los hinchas de Atlanta, pues fue bastante sufrida, que es la determinada Salvesa, plantel que fuiste parte y bueno, jugador importante incluso. ¿Cómo fue arrancar ese año sabiendo que las probabilidades de salvarse, digamos, del descenso eran prácticamente nulas por la diferencia de puntos que tenían? Entonces, ¿cómo prepararon desde el principio de ese año para afrontar ese desafío de que Atlanta se quede, que no descienda? Bueno, ese año cuando arranca, si mal no recuerdo, creo que el entrenador era el Cabezón Leme, me parece, no me quiero equivocar. Sí. Y hubo un cambio de plantel muy grande, o sea, llegaron 16, 17 jugadores. Salvatierra, el hijo de Leme, el Lobo Cordone, el Huevo Rondinas, el Tano Cirrencione, el Pipa Casano, Leo de Lara, Edu González. O sea, llegó un plantel muy amplio, porque bueno, lógicamente todo lo que había sido anterior se había salido, nos habíamos quedado solamente los chicos del club y toda esta cantidad de jugadores que llegaron. En los comienzos, a mí en lo personal no me tocó jugar, he estado 6-7 partidos que no jugaba, no iba al banco de suplente. Es más, lo que te contaba anteriormente, que nosotros íbamos al kiosquito. El primer partido que a mí me toca ir al banco de suplente, vine a entrenar a la mañana, nos fuimos a comer al mediodía y cuando regreso el técnico había llegado con el plantel que había concentrado, me dice, ¿tenés el documento? Sí, lo tengo en la billetera, bueno, vestite porque vas a ir al banco, me tocó entrar y a partir de ahí como que me gané el lugar y me empecé a quedar. Y me quedé y empecé a ir al banco. No arrancamos bien y posteriormente a eso creo que ya llega el Tano, sí, me parece que ya llega el Tano en esa época, porque se me complica con Marito Finaroli, con muchos técnicos que fueron pasando, Ragusa, pero eso creo que fue posterior. Llega el Tano y bueno, lógicamente arranca con la experiencia, con los jugadores de experiencia de la categoría, porque bueno, era un momento, como bien vos decís, difícil, eran muchos puntos que teníamos de diferencia, pero bueno, de a poquito el equipo se fue acomodando, en lo que a mí respecta me pude ir ganando el lugar y bueno, él siempre me dice, yo fui el que te hizo jugar esa posición de 5-6, nosotros jugamos con una línea de 3, Edu González por delante de la línea de 3 y adelante de Edu jugaba yo. Jugaba el Japo Artaza, Leo de Lara, el Pipa Casano. ¿Luquita Ferreiro no jugaba? Luquita jugaba por delante, sí, Luquita ya jugaba más por delante. Jugaba Luquita, teníamos a Marcelo González, teníamos al Lobo Cordone, bueno, todos los jugadores que por ahí te decía anteriormente que ahí se habían incorporado. Y después, lógicamente, los chicos del club, Jorgito Ávila, Gonza Minguillón, Juancito Vinci, que también éramos parte de César Ramírez, de ese intercambio de jugadores. Y ahí, bueno, me tocó empezar a ganarme el lugar y, bueno,
todo lo que fue ese año, partido a partido, el ganar y subir en la tabla de promedio, el no ganar y volver a bajar y así constantemente. A lo largo del año creo que hicimos una campaña de, no sé si fue de campeón, pero Sí. había estado ahí cerca. Por lo menos clasificar al reducido había sido, y no nos alcanzó hasta la última fecha, y porque San Miguel dividía diferente. Exactamente, sí. Entonces, más allá de todo lo que habíamos hecho nosotros, dependíamos de un rival, y bueno, creo que el destino terminó siendo justo por todo lo que habíamos luchado ese año. Y bueno, recién te lo decía antes, ¿no? Ese último partido en cancha de Tigre, antes de jugar la promoción, a mí me toca, mira, me pone la piel de gallina, me toca quedarme afuera por 5 amarillas, y me tocó vivirlo al lado del banco suplente, ¿no? Fue terrible. El gol de Luquita de cabeza, en un tiro libre, foto arriba en el alambrado, está arriba de todo. Así que nada, después sabíamos que ese partido de promoción no había posibilidad de que lo perdamos. Mentalmente ya estaban... Sí, porque aparte a nosotros nos agarraban alza, no es que era un equipo que estábamos perdiendo partido y llegábamos a ese partido de promoción en baja, no, veníamos más arriba nosotros. Claro. Y la fecha anterior a Tigres de local no le pudimos ganar, creo que a Cambaceres, y parecía que se nos venía el mundo abajo, y tuvimos esa última chance allá en Tigre. San Miguel jugaba con Ferro, que ya Ferro había ganado ese partido, y bueno, se terminó dando todo. En cuanto, yo voy a ser técnico, estoy haciendo el curso de técnico. Muy bien, está muy bien. Estoy muy metido en cuanto a la psicología del jugador. Se habla mucho de las presiones. ¿Crees que esa presión, al ser un pibe del club, te influyó en tu vida cotidiana? Estar peleando el descenso en Atlanta y te toca ser uno de los referentes quizás de ese plantel. ¿Cómo lo viviste en ese sentido? Yo creo que yo tenía 19, 20 años, por ahí en ese momento era un poco inconsciente, y seguramente si hoy le preguntas a Edu González, al Huevo Rondina, al Pipa Casano, a Adelar, a la gente más grande, quizás ellos lo deben haber sentido desde otro lugar. Claro. Porque cuando uno es más grande la responsabilidad lógicamente es mayor, y nosotros desde por ahí la inocencia o esa inmadurez, no es que no teníamos o no sabíamos lo que nos estábamos jugando, sí, porque en el día a día lo sabíamos y era parte de nosotros. Y lo que te digo, ese último partido lo sufrí como nunca, creo que sufrí ningún otro partido, pero lógicamente desde otro lado, o sea, desde no por ahí esa responsabilidad de alguien más grande, ¿viste? Claro. Pero bueno, la verdad que el respaldo de ellos, de esa camada de jugadores, para todos nosotros fue determinante, y para mí a lo largo de mi carrera fue gente que hasta el último día que estuve de futbolista, todas las enseñanzas que tuve con ellos las llevé a cabo con cada uno de mis compañeros que he tenido a lo largo de mi trayectoria. Pelle, hay un suceso ese año, que es el llamado el penal más largo del mundo. Con Cambaceres. Claro, exactamente. ¿Jugaste ese partido? Sí. ¿Qué sintieron adentro del campo? Desde que cobra el árbitro el penal hasta la suspensión. Y bueno, ya después te voy a preguntar esos 24 días, cómo fue la decisión de quién patea, la presión, los nervios. Pero bueno, en el partido, ¿qué sintieron en ese momento del penal? No, bueno, en el momento creo que quedaban 10 minutos, me parece, con el alargue y todo. Entonces, en el momento que cobran el penal, para nosotros, lógicamente, era un alivio, porque era un partido complejo y estaba trabado, estaba cerrado. De visitante, una cancha difícil. No son las mismas canchas que por ahí hoy te podés encontrar en el ascenso. Otro fútbol. Entonces, inevitablemente nos alivianaba el saber que, bueno, teníamos una posibilidad importante. Se corta el partido, entra la gente de ellos, por una cosa, por la otra, se suspende. Y recuerdo que en la semana se juega el jueves. No, bueno, no se juega el jueves, se juega... Y por eso se terminó pasando, claro, y se terminó jugando otras fechas, y ese partido se terminó jugando 24 días después. 24 días después, desde un penal. Y arrancaba desde un penal. Y para colmo, el día que se juega el partido, la cancha era una cosa embarrada, inundada, charco por todos lados.
Nosotros ya sabíamos quién iba a patear, pues bueno, teníamos a Luca en el equipo, que era el encargado. ¿Eso se dudó desde un principio? No, Luca siempre fue el encargado de patear los penales en esa época y aparte no te la dejaba patear ni loco. Entonces, ¿Carácter Ferreiro? No, por eso, no, y aparte en su locura sabíamos que era el ideal porque a otro quizá ese penal lo podía haber estado pensando todos los días. A él no le importaba nada. Entonces, en el momento que lo fue a patear, cuando lo patea, lo que te decía, era un barrial. Lo metió allá arriba, en el ángulo, inatajable. Y para colmo, claro, quedaban 10 minutos, creo que fueron 2 tiempos de 5, 2 tiempos de 6, no sé, una locura lo que se hizo. 2 tiempos de 6 minutos. El Conejo saca 2 pelotas, 2 mano a mano, que por cuestiones de la cancha, nosotros decíamos, no podemos ir tan verde que en lo que nos costó, pero bueno, eso es lo que te marca a veces también el nerviosismo de que hablábamos antes, de que ibas ganando un partido, te quedan 10 minutos y lo querés cerrar, como sea, no querés que ni y así todo, bueno, ellos tuvieron 2 chances de poder empatarnos, pero por suerte lo pudimos sacar adelante, cancha de Argentino de Quilmes creo que fue, también en una cancha que el vestuario era así, nos cambiábamos, estábamos todos chiquititos, no entrábamos, pero bueno, fueron vivencias que es el día de hoy que las tengo acá presente porque fue de esa época que la verdad nos tocó sufrir mucho, pero terminamos con la alegría de haber conseguido el objetivo y sobre todo del día a día, de haber vivido un día a día extraordinario como con el plantel. Ok. ¿Y cuál crees que fue la virtud del equipo, del plantel, que lo llevó a, si lo tenés que definir en 2 o 3 palabras? Era un plantel que los que vinieron se hicieron parte de. O sea, la gente que llegó en ese momento, junto cuando se asume el Tano, se hicieron parte de carne del club. Entonces, a partir de ahí, todo fluye más fácil. Cuando vos ya tenés ese sentido de pertenencia, por más de no haber salido de acá, esa unión que había entre los chicos del club y ellos hizo que conformemos un grupo extraordinario. Entonces, desde ese lugar ya corríamos con ventaja. Claro. Desde ese lado. O sea, éramos un jugador más. Entonces, creo que armamos un grupo muy bueno, que después dentro de la cancha teníamos una idea muy clara de lo que teníamos que hacer, de lo que queríamos y la podíamos llevar a cabo. Y bueno, y después como todo, lógicamente nos acompañaron también los resultados, pero porque fuimos en búsqueda de ello. Eso en un plantel, más allá de trabajar lo táctico, la pelota y todo, la unión del grupo, digamos, es parte fundamental en la... Y es determinante porque normalmente en el fútbol muy pocas veces todo el tiempo te va bien. Claro. Tenés baches que en algún momento te puede ir mal, o por ahí arrancas mal, o por ahí en el medio. Y cuando vos tenés un buen grupo, es lo que te hace salir más rápido de esas situaciones adversas. Después un buen grupo al que no le toca estar jugando, te entrena al máximo y te eleva la vara del que está jugando, porque lo exige al máximo. Entonces desde ese lugar todo se potencia para arriba. Y hoy en día es indispensable. Siempre fue indispensable, pero yo creo que hoy tiene una repercusión mayor, porque también el fútbol cambió, las redes sociales y un montón de cosas, hay mucha más información, entonces desde ese lugar creo que tener un buen grupo, que es la verdad lo que hemos podido conformar este año, y por lo que hablaba con los chicos el año pasado también fue de la misma forma, son los que te terminan empujando y junto con la idea estar más cerca de poder conseguir objetivos. Pasamos un poco a tu etapa como jugador. Te tocó jugar en 2 grandes de Argentina, tanto en Racing como Independiente. ¿Sentís que la diferencia es distinta a la que quizás jugar en B Metropolitana o una B Nacional? ¿De primera división? Sí. Sí, es otro nivel. Lógicamente en primera división te equivocabas y era gol. Claro. Quizá el ascenso te daba alguna oportunidad más. Entonces de ese lado lógicamente la jerarquía es mayor. Y ni hablar en la exigencia de los equipos grandes.
En esa época también la mayoría de los equipos no estaban como hoy, que vos los ves que son más ordenados, que más allá de que hoy por ahí Independiente no esté igual que lo que está Racing, desde el orden institucional, en ese momento la mayoría de los clubes tenían un desorden importante. Entonces desde ese lugar eran parecidos, lógicamente con las diferencias que hay entre un equipo grande, con la cantidad de gente que tiene, los ingresos que tiene, las comodidades que tenés, pero desde lo que es el juego, sin duda que Primera División te lleva a un nivel más arriba para tener que resolver más antes, tener que estar preparado antes, los duelos son más complejos, los errores te cuestan caro, entonces desde ese lugar tiene una complejidad mayor. ¿Lo notaste más en lo físico o quizás en lo técnico? No, lo técnico sí, es totalmente diferente. En muchas ocasiones porque las canchas también te ayudan y en otras porque la virtud del futbolista individual es mayor. Y lo que te decía, te equivocabas una vez, claro, y el 9 tenía otra jerarquía que por ahí el del ascenso y no te perdonaba. Errabas un pase y el que controlaba te lo dejaba el delantero mano a mano y por ahí en el ascenso te daba una chance más. Y bueno, pasa mucho eso y creo que el correr al final de cuentas es lo menos complejo. Entonces desde ahí para mí el jugador que es inteligente, el jugador que tiene ese desequilibrio individual en esa técnica, en esa toma de decisión, termina marcando la diferencia. Sabes que para ir cerrando esta parte de tus años en Atlanta, justamente un amigo tuyo que nombraste recién como compañero de esos años, te dejó un video, que ahora te lo voy a mostrar, que te cuenta 2 anécdotas, que vos si querés, él contó una parte, vos la tenés que terminar. Si vos querés decirla, la decimos, si no, sí. Son aptos para todo público. Las anécdotas, no te asustes. Por ahora es apto, después no puede ver qué pasa después en la nota, pero claro, por ahora... No, está bien. Ahí te lo voy a mostrar. Sí, obvio. Hola amigos, ¿cómo andan? Negro, hermano. Bueno, me pidieron que cuente alguna anécdota juntos o recordarte alguna de nuestras historias cuando nos tocaba jugar. Claramente hay un montón, pero bueno, voy a ir por las que contextualizan un poco nuestra imprudencia y capaz nuestra inconsciencia y una época del club totalmente distinta a la que nos toca vivir ahora desde otro lugar. Así que nada, tengo 2, contá la que vos quieras o las 2. Claramente nada para esconder, pero bueno, una que me tocó acompañarte en la salida por abajo Platea a Pasillo después de un entrenamiento, después de un partido polémico, una apretadita chiquita, y después si querés contar la noche del auto en contramano en Corrientes. Así que nada, bueno, les mando un abrazo grande y nada, los voy a ver la respuesta del negro. Bueno, con el enano, lo que te decía, éramos los dos de la categoría 82, cuando yo llego al club él estaba entrenando en primera, después bueno, bajó a jugar con nosotros en la categoría y nos volvíamos de Celina a Caballito en colectivo, nos quedábamos siempre por ahí dando vuelta a la casa de él, o él venía a mi casa. Después, lo que te contaba, cuando nosotros subimos a primera, ese grupo que te nombraba, sumado el Huevo Rondina, todos los martes íbamos a comer a la casa de alguno distinto. El Huevo vivía en Libertad, entonces terminábamos de entrenar en Celina, nos tomábamos el tren, Juancito Vinci, el Negro Soto, el Conejo Herrera, Luquita, yo, Gonza, Jorgito Ávila, y nos íbamos a lo del Huevo a comer a Libertad. El otro martes venían a mi casa, que yo vivía en ese momento, le pegó el micrófono, en Belgrano, entonces veníamos a mi casa y mi tía por ahí nos hacía las pizzas. A veces íbamos a la casa de Luca en Caballito, que bueno, ahí estaba Brisa en Flores, de chiquita, y nos juntábamos ahí a comer. Y todos los martes, entonces, eso es lo que yo te decía de ese sentido de pertenencia, claro. ¿Viste? El Huevo Rondina, alguien que había venido de afuera, que fue parte, Edu González, que fue parte, del Pipa Casano, que hizo parte, Leo Lara. Y bueno, y lo que cuenta Gonza fue en esa inconsciencia que yo te decía de los inicios nuestros,
Todavía no era la época del descenso, fue la época Previa. la previa del Dream Team. Jugamos un partido acá con Almirante Brown y claro, en mi inconsciencia yo entraba a la cancha de enganche y claro, en un momento tiré un caño, no sé qué pasó. Claro, en la semana venimos a entrar, empatamos con Almirante creo que 1-1 o 2-2. Salgo de entrenar con el enano por el pasillo de ahí para agarrar acá Humboldt y cuando salgo viene alguien más grande que yo en ese momento de la hinchada y me agarra y me dice de otra manera, ¿no? Yo te lo digo de buenas palabras, con buenas Esto es palabras. apto para todo público. Claro, yo te lo digo de con buenas palabras y más amablemente. Está bien. No tires más caño porque no estamos jugando el descenso. Ok. Pero de una manera un poquito más, Claro. más intensa. Y bueno, nada, ahí salí, cagazo de mierda, ¿viste? ¿Volviste a tirar un caño? Lo No, pensaste 2 veces. lo pensé 2 veces, pero igual era mi forma de jugar. Sí, Era sí, mi forma obvio. de jugar y después la verdad que tenía también el respaldo de mis compañeros para seguir haciéndolo. Y la otra que cuenta él, también un día nosotros estábamos acá concentrados acá arriba en el estadio y vuelvo a lo mismo. Ese grupo jugamos un sábado, el viernes entrenábamos a la tarde y nos quedábamos concentrados. Entonces terminábamos de entrenar tipo 6 de la tarde, nos bañamos y nos íbamos acá al kiosquito que está en Corrientes. Al lado había un videoclub, no sé si sigue estando igual. En Corrientes y Humboldt. Entre Humboldt y La Vía. Sí, Sí. no está más igual. Bueno, había un kiosquito ahí y había un videoclub. Y nosotros nos quedábamos ahí en el kiosquito, nos sentábamos, coquita, antes de la cena, ¿no? Sí, no, estaban los arcades. No teníamos, no había videojuego. Era un ok. kiosquito medio barcito, algo así. Ah, ya sé cuál es. Y Sí, nosotros sí, nos me acuerdo. sentábamos ahí, nos armábamos la mesa. Es más, hubo una nota que salió en el Olé que la gente de ahí hablaba de nosotros que habíamos ido ahí, nos sacamos una foto con ellos, creo que era el padre y los hijos. Y bueno, nos juntábamos ahí, nos sentábamos, tomábamos algo. Claro, un fin de semana anterior nosotros jugamos de visitante y en esa época estaba mucho el tema del tren blanco. Ok. Que pasaba por acá atrás, de los que levantaban cartones. Sí. Exacto. Y había pasado que en el barrio había habido unos robos. Sí, un par de rastreros, sí, en ese momento Exacto, había mucho. Había unos mucho. robos. Y nosotros volvimos de un partido de visitante y creo que habíamos empatado, no habían empatado sobre la hora, no sé qué. Y claro, la gente por ahí no volvió muy contenta por el resultado y se cruzaron justo con la gente que trabajaba de los cartones Sí. y eso. Y lo que se decía era que habían estado robando en el barrio. Claro. Entonces hubo un encontronazo, ahí un problema entre ellos. Bueno, pasó. Claro, bueno, al otro fin de semana nosotros estábamos acá concentrados, vamos ahí. Y ese día, no me conté por qué, normalmente todos nos volvíamos de vuelta al club a cenar y chau, a dormir. Ese día un grupo, 5 o 6, se va para Juan B. Justo, que tenían que ir a hablar por teléfono. Por ese momento no era Sí, que el teníamos teléfono, celulares. teléfono público. Claro. Y otro grupo nos quedamos ahí en el videoclub. Claro, cuando nosotros entramos al videoclub, que éramos 3 o 4, aparecen los chicos que trabajaban trabajando con los cartones queriéndonos pegar a nosotros. Venga para acá, lo vamos a matar, ¿viste? ¿Qué sé yo, qué sé cuánto? Claro, ustedes no entendían nada. No entendíamos nada. Y ahí nos explicaron, ¿viste? Que habían tenido un Claro, problema claro. el fin de semana pasado. Nos metimos en el videoclub, ¿viste? Que nos querían dar, que pin, que pum, ¿viste? Tiraban piedrazo, un cagazo. Ah, heavy. Heavy. Claro, ellos no se habían enterado que por ahí los chicos de la hinchada estaban acá comiendo un asado. Y en ese momento se escucha por corriente en contramano un Falcon que entra y cuando entra ese Falcon, automáticamente las hormigas hicieron Claro, así, desaparecieron y nosotros salimos caminando como si nada. Pero bueno, era una época que era difícil, estaba difícil. Otra realidad. Otra realidad. Y bueno, momentos que nos tocaron vivir, uno personal y otro, bueno, con el resto de los chicos. Pero bueno, vivencias que son el día de hoy, que son anécdotas. Claro. Bueno, si querés ahora pasamos brevemente a repasar un poco de tu carrera como jugador. Si querés contar a la gente, de Atlanta te fuiste un tiempito a Defensor de Belgrano, Sí, 6 meses. 6 meses. De ahí te fuiste a Chicago, ¿puede ser? De ahí estuve 1 año y medio en Chicago, sí. Y de ahí pasaste a Arsenal. A Racing. A Racing.
Sí, a Racing. Ahí fue cuando cambiaste a primera división, digamos. Subo con Chicago, ascendemos con Ah. Chicago, juego 6 meses en primera y ahí me compra Racing. Estaba entre Racing e Independiente, siempre digo lo mismo, el técnico Independiente tenía dudas, sobre todo si yo estaba para ir o no, Racing no, entonces automáticamente también Chicago problemas económicos, necesitaba venderme y bueno, me fui a Racing, de Racing después pasé a Arsenal. En Arsenal arrancó Ahí jugaste la Surugabank, La Surugabank. porque Arsenal había salido campeón de la Sudamericana. Había salido campeón de la Sudamericana. ¿Cómo fueron a jugar allá a Japón? ¿Y qué onda? Sí. Nosotros otra cosa. Sí, rara, no estaba prevista, no era una copa que existía. Claro, se jugó 2 años, 3 nada más. Más No, tiempo Independiente también, después la también jugó, sí, creo cuando sale campeón Independiente en el Maracaná, la Sudamericana, no sé qué año fue. La jugó después, que jugaba... La primera fue en 2010, la segunda en 2017. Esa también la fuimos a jugar Sí. y en el 2017 la juega, también va y mira. juega en Japón de vuelta Sí. a otra final. No, se jugó varios años, pero inicia después de Arsenal campeón de Sudamericana. Yo llego para ese torneo, fuimos a jugar la Surugabank a Japón. Con Gamba Sí, Osaka. Con el Gamba Osaka, sí. Ganamos sobre la hora con gol de Castiglione. Crowns. Y después me tocó ir a jugarla con Independiente, perdimos por penales y... ¿cómo es? Y nada, una experiencia distinta, rara, mucho tiempo, cambio de horario. Claro. En el segundo viaje con Independiente nos agarra un terremoto en el hotel, un cagazo infernal. Sí, no estás acostumbrado. Sí, fíjate, pero... Y estás en Japón, aparte. Y estás en Japón, se movían los vidrios para todos lados. Muchos chicos estaban en el piso 8, que eran las habitaciones, bajaron todo en calzones al lobby. Nosotros, algún grupo, estábamos en primer piso, que estábamos hablando con la familia, porque era el único lugar donde teníamos internet, hablábamos con la familia ahí. Y cuando nos encontramos en el lobby, éramos nosotros nada más. Claro, No había un japonés. Claro, ellos ya estaban acostumbrados, estaban preparados y todo. Y no, nos queríamos volver, que esto se viene abajo, que nos vamos a morir todos. Y bueno, pero bueno, otra experiencia linda. Y sí, después de Arsenal me voy a Colón, Independiente de Avellaneda, y de ahí ya después me voy a México. Ok, en Independiente fuiste parte del plantel que gana la Sudamericana. 2010, sí. Ahí sentís porque sos un jugador, nosotros estábamos hablando Sí. de preguntarte si te sentís como bendecido en Sudamérica, pues La tinta toda, mirá. claro. Perdón, te estaba mirando la Sí. Alquilada. Tengo la del 2019, una foto de familiares. Sí. Está la Sudamericana y después tengo puestas la de los 3 años, 2022, 2029 y 2010. Más que nada en Independiente del Valle, que sos gran referente y hasta ídolo. ¿Qué siente ganar la alquilada? La tenés, porque vas a la jugada, la ganás, listo, me voy a mi casa a dormir. O sea, No, la verdad que fue raro porque Independiente, bueno, en Independiente de Avellaneda no me toca participar. Fui al banco varias veces, pero no tuve minutos en campo. Fui a la final al banco suplente, la final de vuelta quedé La final afuera. con el Goiás, ¿no? Con el Goiás, sí. que tenía, por penales. ¿cómo se llamaba? El 9. Sí, el rubio grandote, sí, sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, Goiás descendido aparte. Goiás descendido, sí, nos toca ganarla, pero bueno, lógicamente era parte del plantel, pero uno, del momento que la participación no es la misma, lógicamente las del 2019 y la del 2022 tienen otra relevancia, claro. en lo personal. Sí, obvio. Es lo mismo, obvio. es una No, copa, la obvio. ganaste, sos parte, pero en lo personal tiene otra relevancia. Y con respecto a Independiente del Valle, sorpresivo. O sea, un club que tenía pocos años de historia y siempre cuento lo mismo. Lo normal es empezar a pelear torneos locales, ganar, perder, estar ahí y después competir internacionalmente. Y allá no. Lo primero que se dio fue ganarla en el 2019 con muchos chicos del club, la Sudamericana, de gran manera. Después en el 2021 ganar un torneo local. Después repetir en el 2022 la Sudamericana de vuelta. Y en el 2019, cuando la ganamos, nos toca jugar con Flamengo, la final de la Recopa, el Flamengo que le gana a River, ese partido en Perú. Sí, tremendo. Y la verdad que competimos espectacular, teníamos una idea de juego que Se era notaba eso alucinante. de Independiente del Valle, que siempre va, y ahora también, tiene una idea clara del momento uno. Eso sí, es lo que... y que te lleva
a competir más allá de la diferencia de jerarquías que vos Claro. tengas. Después, lógicamente, podés ganar, podés perder y Sí, muchas sí. veces la jerarquía termina decidiendo. Pero a nosotros ese modelo de juego nos llevó a competir todo el tiempo, internacionalmente, con nombres mucho menores que los demás equipos y ni hablar en el torneo local. Y desde ese lado es de donde yo vengo con esa mentalidad y con ese convencimiento sobre los chicos. Que si nosotros con un club mucho más chico podíamos competir internacionalmente como competíamos, acá en Atlanta con la jerarquía que tenemos tendríamos que fluir muchísimo más. Y eso es lo que vamos a buscar y lo que estamos buscando y lo que va saliendo y lo que seguramente vamos a ir consiguiendo a medida que vaya pasando los días y los partidos también. Entonces, desde ese lado, nos tocó ese partido, la primera final la perdimos. En el 2022, nuevamente la ganamos la Sudamericana a, Brasil, a un equipo brasilero, Sao Paulo en Córdoba. Y en el 2023 nos vuelve a tocar Flamengo de vuelta. Y ahí pudimos conseguir el título de la Recopa en el Maracaná por penales, que en ese equipo estaba Nico, el turco, Previtali, que le toca patear un penal en el Maracaná decisivo, y la verdad que los chicos que le tocó patear los penales lo hicieron a la perfección. Nosotros atajamos uno y con ese nos alcanzó para ganar el título. Ya que lo nombraste, hay un video en el cual aparece Previtali, que dice que te nombra a vos, él es el mejor, él es el que más entiende. El número uno, el fuera de la cancha es él, imposible, él, el dueño de todo. Y hoy lo tenés acá dirigiéndolo. ¿Qué sentiste cuando te dijo, cuando nombró esas palabras? No, la verdad que increíble. Siempre digo lo mismo, más allá de los logros que uno puede llegar a conseguir personalmente, a nivel instituciones y títulos, lo que más te queda son esas vivencias, las que te contaba recién con los chicos, esto que por ahí dijo Nico después de haber sido campeón del torneo local en 2021 en cancha de Emelec. Ahí es donde uno verdaderamente dice, estoy haciendo las cosas bien. Entonces, nada, desde ese lugar para mí es un motivo de orgullo y en esa época con él teníamos una relación de día a día. Cuando a vos te toca estar en el extranjero, normalmente te acercás muchísimo más a los de tu país, Sí, a los mismo uruguayos, viste, ecuatorianos a los colombianos, claro, sí. No, yo con Uruguay tengo algo especial. Por eso. Yo soy uruguayo, si no Bueno, sabías. por eso. Es algo que... Entonces entablás otro tipo de relación y bueno, lógicamente hemos pasado un día a día extraordinario y que él diga esas palabras hacia mí, lógicamente son de orgullo total. Aparte, ¿qué sentiste cuando estabas en Ecuador y te dicen, che, va a venir un número 5 que salió de Atlanta, un pibito, y te sentiste como un poco, no identificado, pero como parecido a mí? Sí, un pibe obvio, que salió de totalmente. Atlanta, que... Sin duda. Ese tipo de situaciones a uno lo enorgullecen y se pone contento cuando pasan ese tipo de cosas. Porque al final de cuentas ve que el club que le dio la oportunidad a uno de más chico sigue en esa idea de seguir sacando jugadores, con lo complejo que es, ¿no? Claro. Entonces, la verdad que desde ese lado, para mí fue una alegría muy grande. Y después, bueno, haber podido entablar una relación con mi familia, con él y bueno, que es hasta el día de hoy, más allá de que ahora nos toca estar desde otro lado, Claro, lógicamente, y él es un chico recontra inteligente y sabe diferenciar esas situaciones. La verdad que para mí fue algo de mucha alegría haber compartido con Nico esos años ahí en el club. Ya metiéndonos un poquito ya en Atlanta, ¿cómo fue el llamado de Gaby que te dijo, che, mirá, esto lo iba a decir yo, no le voy a decir realmente las otras palabras, te habrá dicho, che, mirá, necesito que vengas a dirigir Atlanta? ¿O cómo fue? ¿No lo dudaste? ¿Dijiste sí de una? Mirá, yo estaba en México, estábamos descansando porque nos habíamos ido de Colombia con el cuerpo técnico, yo estaba trabajando Gandolfi. con Javier, con Gandolfi, sí, estaba ahí de ayudante de campo. Y bueno, yo ya tenía ganas de largarme solo, de ser entrenador principal. Sabía que de Argentina era Atlanta
quizá por ahí Chicago, pero no mucho más, por ahí que donde yo pueda llegar a tener la oportunidad, porque me había ido hacía 12 años más o menos, 12, 13 años del país, entonces, y no había venido a dirigir con Javier acá, entonces no, mi nombre por ahí hacía mucho tiempo que no estaba, y para iniciar seguramente iba a ser un poco más complejo. Y con Gaby nosotros nos cruzamos muchísimas veces en copas internacionales. Él iba como veedor de Conmebol, claro. Y siempre que nos cruzábamos era el tema Atlanta, salir de Atlanta, cómo está el club, no sabe cómo está, y que esto y que lo otro, y los momentos, y que pin, y que pool, y vas a venir, y vas a dirigir ahí, que esto y que lo otro, y ojalá, bueno. Y siempre fue así la situación. Y bueno, y lo que te decía, me agarra en México, descansando con la familia, los nenes en el colegio, y un día de sorpresa me llama Gaby y me dice, mirá, la realidad está la posibilidad de que Luis no continúe, y en el caso de que Luis no continúe, yo quiero que vos seas el entrenador. Le digo... Te agarró. Digo, claro, me agarraste en Pampa y la Vía, le digo, mirá, primero definí lo de Luis, yo hasta que Luis no te confirme que no va a seguir, no voy a hablar con vos, ni te voy a decir que sí, ni te voy a decir que no. Definí lo de Luis. Si Luis no sigue, ahí me avisás, me decís, Cristian, mirá, no sigue. Y ahí yo te digo, bueno, Gaby, ¿le damos para adelante o no? Entonces, nada, pasó eso. A los 3 días me llama, me dice, Luis no va a seguir. Le digo, bueno, déjame que hablo yo con la gente que quisiera que me acompañe en el cuerpo técnico, pues no lo tenía armado. Claro. La realidad es que yo no tenía nada armado porque todavía estaba en esa espera con Javier también de cuerpo técnico, como para si estaba la posibilidad de seguir trabajando, más allá de las intenciones que yo tenía. Bueno, y en ese momento a mí me había tocado coincidir en Colombia con el profe, con Pablito Rótolo, hincha del club, y habíamos Máquina. también una máquina. Enfermo. Bueno, Ese está enfermo, y aparte ¿verdad? un profesional. Sí, máquina. Y habíamos trabajado 8 meses ahí, yo había estado mucho tiempo con él, lo mismo, Atlanta de por medio, él viendo el partido en su oficina, yo viéndolo en la del cuerpo técnico y esto y lo otro, y siempre hablando, viste, y de las formas de trabajar y de esto y lo otro, y bueno, cuando me llama Gaby, lo llamo a él y le digo, escúchame Pablo, está esta situación, ¿qué haces? ¿Te sumás? ¿No te sumás? Y él automáticamente me dice, si vos crees que soy yo, contá conmigo. Listo, ya lo tenía dentro de uno, listo. Sí. Entonces necesitaba ese ayudante de campo que sea de mi confianza y que vaya en la línea de lo que yo pretendo. Entonces lo llamé a Adrián, a Gavarini, que era uno de las personas que tenía contemplada para trabajar conmigo. Y bueno, él también estaba en esa búsqueda de largarse solo y también estaba trabajando con Vitamina Sánchez, de ayudante de campo. Entonces cuando lo llamo y me da el ok, yo ahí automáticamente le dije a Gaby, estoy. Ya con ellos dos yo ya voy. Después lógicamente, sumaré a alguien más al cuerpo técnico como para conformarlo bien. Y bueno, y en ese interín charlé con Ferramo, que fue parte de que se sumó con nosotros, Franco, que se sumó también al área de la preparación física, y Edu desde el lado institucional, desde el lado de los arqueros. Pero ya una vez que yo me cerré con ellos dos y me dieron el ok, ahí sí yo automáticamente a Gaby le dije, Gaby, contá conmigo si vos crees que yo soy el encargado. Y bueno, y ahí nomás, cuando Gaby me dijo que sí, me puse a hablar con los chicos que pretendía que continúen de lo que había sido el semestre anterior. Pero bueno, después lógicamente las ganas y el deseo del futbolista de jugar en primera división o de salir o desde lo económico, muchas veces uno no llega hasta esos lugares. Uno lo puede convencer desde el modelo de juego, desde lo que quiere, desde lo que es la institución, desde la organización que hay, que ellos lo habían vivido en ese día a día. Pero bueno, después las decisiones son personales y lógicamente uno como entrenador las acepta como son. Sí, incluso hablando de decisiones personales, también más allá de tener ganas de dirigir acá, también estabas viviendo en el exterior y es un tema también traer a la familia, volver al país después de tanto tiempo, que incluso algunos hinchas decían, me hubiese gustado verlo que haya jugado, sí. Pero bueno, entendemos que hay cosas que exceden al futbolista en el sentido de... Sí, fueron momentos diferentes, yo siempre digo lo mismo. Y perdón, déjame, que estuviste siempre en primer nivel sudamericano hasta que te retiraste, ¿no es que... No, pero más allá de eso, yo siempre lo dije, o sea, de volver a Argentina yo sabía que era volver la realidad a Atlanta o a Chicago a retirarme, o sea, no había otra opción.
Yo eso lo tenía recontra contemplado, no era primera división, ni mucho menos. La realidad es que donde me agarró, lógicamente, Independiente del Valle, no esperaba encontrarme con lo que me encontré. Fui por un año, me quedé 6, claro. Entonces desde ese lugar se hizo todo muy complejo y lógicamente en el momento que decidí largar o dejar de jugar al fútbol era porque ya me había vaciado totalmente, ya no tenía más ganas de ese día a día de entrenamientos y la verdad que venir acá para solamente el hecho de cumplir y no venir y hacer las cosas como verdaderamente las tendría que haber hecho en el caso de venir, preferí no tomar ese camino. Y entonces desde ese lugar estoy tranquilo con la decisión que tomé. No quería venir y ser parte de un plantel de que no le iba a poder dar al claro. Sí. El hecho de volver y ser parte de, porque salí de acá. No, si venía era para poder estar y dar una mano y tratar de ayudar desde el campo, exactamente, desde el campo de juego lo más que pueda. Y bueno, después lógicamente cuando me toca lo de entrenador, me agarra de otro lado, ya sin club, esperando, y después era una decisión familiar. Sí. Pero sabía que era el deseo de arrancar yo como entrenador principal. Que es lo que te decía antes. En Argentina iba a ser difícil tener otra oportunidad. Claro. Entonces era o la tomaba y en la balanza puse el momento del club, más allá de que sea Atlanta. Cómo estaba, el orden que tiene, los jugadores que lógicamente hoy quieren venir a la institución, que todos los años busca competir y que busca pelear el ascenso. Entonces todas esas cosas lógicamente me incentivaron mucho más que esa decisión sea rápida, claro. y no dudarla. Y después el respaldo familiar, claro. Que hoy en día me toca estos primeros 6 meses tener que estar un tiempo con la familia, otro tiempo no, porque los nenes tienen que terminar el colegio donde lo iniciaron, porque tampoco puedo castigar a ellos desde ese lugar a perder el año. ¿Tu familia ya está acá? ¿O sí? Ahora está acá, se va mañana. Están 1 mes y medio en México, vienen 1 mes y medio acá, se van 1 mes y medio a México, vienen 1 mes y medio acá. El calendario escolar es distinto. Es distinto, es calendario europeo, es de mitad de año a mitad de año. Entonces estos primeros 6 meses lo vamos a tener que pasar así, con ese sufrimiento lógico de lo que es tener la familia lejos. Pero bueno, en la balanza era esas dos situaciones. Y la verdad que en ese aspecto mi señora siempre, espalda con espalda, estando en México y me tocó Ecuador y vamos a Ecuador, y estando en Argentina, ella embarazada, no vamos a México, nos fuimos a México. Entonces de ese lado nada, me sacó el sombrero tanto con ella como con los nenes por esa adaptación cotidiana de los distintos lugares. Y bueno, y ahora nada, disfrutando de este momento. Llegaste acá y ¿cómo es eso? Tenés una idea clara, yo quiero de esta manera, jugar así, jugar así, y llegar al jugador y decirle, miren, mi idea es esta. ¿Cómo se lo plasmás para, más que nada, que llegue esa idea? Desde el día a día, lógicamente trabajándolo desde el día a día, mostrándole imágenes de lo que pretendemos, de las tareas que hacemos, por qué las hacemos, en función de qué las hacemos. Y después, lo que yo siempre digo, nosotros lo que intentamos es ayudar al jugador a que sea un poquito mejor. Ya si nosotros conseguimos que ese futbolista mejore un poquito y mejora al otro y mejora al otro, vamos a ser cada vez un mejor equipo. Entonces, desde ese lado, nosotros trabajamos mucho desde la interpretación de juego. ¿Qué significa eso? Que a nosotros nos gusta jugar bien, no nos gusta jugar lindo. O sea, si la jugada requiere que la tenemos que revolear a la platea, la revoleamos a la platea. Si la jugada requiere que el rival nos da la posibilidad de salir de abajo, y bueno, vamos a salir de abajo. Si el rival nos presiona alto y tenemos una superioridad o una ventaja en ofensiva y tenemos que ir rápido en el ataque, tenemos que ir rápido en el ataque. O sea, entonces trabajamos en función de eso, desde la interpretación y de querer forzar algo que por querer que sea lindo y que se vea, cómo salieron desde atrás. Si se puede salir de atrás, vamos a salir de atrás. Intentamos salir de atrás. ¿Por qué? Porque ese salir de atrás nos va a dar llegar a la ofensiva con mucha ventaja. Ahora, si en ese salir de atrás el rival está muy arriba y nos está dando la posibilidad de, en vez de hacer 10 pases para llegar en 3, claro, y lleguemos en 3. Claro. Yo de ese lado, yo creo que también, por un lado está bueno, porque quizás
le sacás la presión de lo automático al jugador, que eso también conlleva a los errores. Pero sí, es lindo salir de abajo, generar espacio. No, mientras que se pueda, lo que te digo, al final el que te condiciona a vos es el rival. Es obvio, sí. Siempre. O sea, el rival te dice, tomá, salí de atrás, o estoy yendo arriba, estás mano a mano arriba a los delanteros, andate, jugame directamente arriba. O sea, entonces desde ese lado nosotros trabajamos mucho en eso, en que ellos se vayan sintiendo cómodos de ese lugar, desde que vayan interpretando, desde que vayan viendo si la posibilidad está en salir desde abajo y generar superioridad de abajo, o si el rival nos está diciendo vení desde más directo. Y después lo que te digo, hay momentos que va a tocar meter y hay que meter, y hay momentos que se va a jugar bien y se va a jugar bien, y a eso llamo jugar bien yo. O sea, hacer lo que te pide la jugada. Y te lo decía recién, si la jugada viene, el pase viene, picó 4 veces y no pudiste encontrar el hombre libre y la tuviste que reventar, reventala. Claro. No me tires un caño adentro del área por decir, no, nosotros jugamos esto. No, no jugamos a eso. No quiero jugar a eso. Si no, después en un pasillo acá agarramos a un jugador. Pero en la medida de lo posible intentamos generar superioridades. Sí, ocupar bien los espacios. Exacto. Y después, más allá del nombre o de la característica, que siempre tengamos bien ubicado el orden, porque creo mucho en el orden para atacar, y ese mismo orden es el que después nos va a dar la posibilidad de recuperar la pelota más rápido. Ahí estoy completamente de acuerdo. Creo que el orden es lo primordial. De los técnicos que tuviste, ¿te sentís identificado con alguno en el sentido de que, no sé, te marcó tanto que hoy en día en ese puesto vos querés parecerte o tomaste esa idea de juego a algún técnico de los que tuviste? Y bueno, en Independiente del Valle trabajábamos mucho esta idea de juego. Miguel Ángel Ramírez, un técnico español. Ese es máquina. Sí, la verdad que alguien que me puso mucho en palabras lo que yo tenía en la cabeza y lo que veía en el campo de juego, entonces me facilitó todo desde ese lado, y es un poco lo que trabajamos nosotros, el tema de la interpretación, no automatizar. Claro. Porque si después el rival te hace otra cosa distinta, ese automatismo, chao, se viene abajo. Entonces, jugar en función del rival es determinante. Y desde ese lado, él fue un técnico que la verdad me modificó todo mucho. Sin duda, desde los inicios, el Tano, el Turco Mohamed, Martín Anselmi. Muchísimos entrenadores de todos sacaste sí, sin duda. Y después, lógicamente, otro, Rodo Mota también. De todos he sacado cosas, en algunos más, otros menos, en algunas cosas positivas, otras cosas negativas, en muchos manejos del grupo, que es determinante en lo que hablábamos al principio también. Entonces, de ese lado, tuve la suerte de tener grandísimos entrenadores a lo largo de toda mi carrera y fui nutriéndome de todos ellos y tratar de cada uno de ellos buscar lo mejor como para darle más herramientas a los jugadores. Okay. A la hora de elegir un jugador para que conforme el plantel, ¿qué es lo que primero que te fijas en él para traerlo? Mirá. A nivel institución buscamos mucho lo que es el tema de manejo de grupo, determinante, jugador que buena gente, pero a su vez que esté más cercano a la idea de juego que nosotros pretendemos. Entonces, desde ese lado tratamos de ir en búsqueda de las características de futbolista que nosotros pretendemos para lo que vamos a intentar llevar a cabo cada fin de semana. Ok, última pregunta, así no te robamos más tiempo. Si querés, ya tenés la idea de juego que vas a querer las primeras fechas plasmar, si querés adelantar algo, si... El número de teléfono de Tapia. No, es que yo del sistema siempre digo lo mismo. O estás laburando mucho sistema y después ves... No, más allá del sistema que uno pare, después, como dicen todos, las fichitas se mueven, sí. Y cuando vos tenés la pelota, ese sistema que vos tenés inicial se rompe y pasa a ser otro, y cuando vos no la tenés y la tiene el rival, ese sistema es otro. Entonces... al final yo te puedo decir 3-4-2-1, te puedo decir 4-3-3, te puedo decir 4-2-3-1. Eso vos lo vas a ver cuando la pelota está en mitad de cancha y empieza el partido. Una vez que la pelota empezó a moverse, todos esos movimientos se pierden. Sí. Y el 4-3-3 deja de ser 4-3-3 y pasa a ser otro sistema, y el 3-5-2 pasa a ser otro sistema. Y
Entonces, más allá de los números, nosotros creemos más en la idea y lo que vamos a buscar proponer que ser un equipo protagonista en todas las canchas. Ok. Yo te robo con una pregunta personal más para mí, es más para mí que para la gente. Yo, como te dije, estoy haciendo el curso de DT. ¿Algún consejo, alguna recomendación que me quieras dar? Que te prepares. Me parece. Nada más, prepararse. Estoy haciendo el C ahora. Está bien. Ahora Sí, después vamos. es prepararse, hay que prepararse, lógicamente, y después tiene que apasionarte de esto. Yo creo mucho en la pasión, Sí. como futbolista Sí. y como ahora me toca Claro. desde el lado del entrenador. Porque cuando uno hace lo que hace con pasión, lógicamente, y convencido Sí. de lo que quiere, lógicamente vas a estar más cerca de que los objetivos puedan llegar a darse. No, te explico, porque yo ahora estoy dirigiendo a unos chicos que más o menos tienen 20 y 30 años. Y medio como que me está costando un poco llevar la idea de juego. Yo tengo una idea muy marcada, donde para mí la amplitud es lo primordial. Y tengo un capitán en el cual me faltan los entrenamientos, no quiere jugar. Lo tenés al lado tuyo igual. Entonces como que me está costando eso, ¿viste? Entonces como que no sé qué hay. Y es lo que hablamos antes del manejo de grupo. Me están haciendo la cama, me están haciendo la cama de ahora. ¿Te das cuenta? Es determinante. Y todavía no arrancó el torneo, imagínate lo que me espera todavía. Pero Y bueno. bueno, Pero bueno, Está eso. bien, está bien. Escuchame, me quedó una más distendida y con esto cerramos. Hay un técnico en la categoría que tiene tu mismo apellido Sí. y que lo vamos a enfrentar. Sí, en la misma zona. En la misma zona. Esa es la última fecha. ¿Última fecha? Eh, No, 15. con Midland. 15. Anteúltima. Anteúltima. Sí, la 15. Se están picanteando ahí, No. Bueno, nos tocó enfrentarnos como futbolista, nos tocó jugar juntos como futbolistas en el mismo equipo, en La Tijuana. ventaja la tiene él, ¿no? Como futbolista, digamos. Creo que De jugaron los dos partidos que nos veces, sí. enfrentamos. Sí. Sí, nos enfrentamos con Hicieron Vélez, Pero como jugador, empatamos 1-1. Vélez Chicago. Sí, empatamos 1-1 en cancha de Chicago. Después con Racing, creo que nos enfrentamos Racing Vélez, también empatamos. Y no sé qué otro enfrentamiento tuvimos. Creo que tiene uno o dos más que ganó él. Sí, Creo. uno puede ser que me haya ganado. Hicieron la de Milito de pelearse en el campo. Sí, en un Chicago Vélez, apenas subimos. Y además Me el pegó. Chicago Vélez es medio Me pegó, un clásico. también. Sí, fue una patada y ahí se pudrió un poquito. Pero sí. Pero ya estamos acostumbrados y sabemos de lo que se trata. Obvio. Y bueno, lógicamente lo dije antes del sorteo, lo ideal para mí hubiese sido por ahí estar en distintas zonas Claro, y tener la sí, posibilidad los dos de llegar a esa linda final. Pero bueno. ¿Te gustaría cruzarte en una final Y si nos hubiese tocado en dos distintas zonas, lógicamente sí, porque al final creo que los dos hubiésemos hecho bien las cosas y, claro, está bien. y el haber estado en esa situación es parte de eso. Después, lógicamente, te toca ganar, perder, pero estar en esas instancias porque a lo largo del año lo hiciste bien. Pero bueno, nos tocó en el mismo grupo y vamos a tener que enfrentarnos y tratar de hacerlo mejor en mi caso, para que los 3 puntos nos quedemos nosotros. Te Perfecto. hago una última, más que nada un mensaje para la gente. Va a venir a la cancha y con qué se va a encontrar. Un equipo que va a ser protagonista, que vamos a intentar ser protagonista desde la tenencia de la pelota, con esa tenencia generar peligro, no tenerla por tener. Y después un equipo que lógicamente desde mi lado, de haber salido de acá y tener ese sentido de pertenencia, inculcarles lo que es también la institución. Y lo que te decía antes, del momento que toque meter y raspar, hay que meter y raspar, y del momento que haya que jugar, hay que jugar. Y el fútbol es eso, o sea, te toca por momento ser protagonista del juego y en otro momento te toca ser protagonista desde la lucha. Y bueno, va a ser parte de. Perfecto. Perfecto. Bueno, te agradecemos por todo este tiempo que estuviste acá. Estamos muy contentos de poderlo haber realizado. Tenés para disfrutar, si querés, Bueno, antes de muchas que gracias. empiece la locura del campeonato, el estrés y los nervios, tenés capaz para, Bueno, muchas gracias. para desprenderte. Así que bueno, te Muchísimas agradecemos. Muchísimas gracias. A ustedes. Vas a con el Muchas apoyo de Atlantermo, el medio más Gracias. serio que tiene Sí, Atlanta. olvídate, la Está seriedad es bien. lo nuestro. La seriedad es lo, La seriedad es lo nuestro, olvídate. es lo, Está muy lo bien, que más está vas a muy bien. encontrar. Y bueno, Está muy nos bien. estaremos viendo durante el año. Igualmente. Te agradecemos. Muchas gracias. ¿Listo? Que A sigan vos. bien. Nos vemos. Hasta luego.